11:10 de la mañana y seguimos en el aire de Radio Sónica y ya está conectado con nosotros Dante Avaro. Él es investigador del CONICET, licenciado en Economía y doctor en Filosofía. Dante, buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo empezó este lunes tan movido en la República Argentina? Muy buenos días, ¿cómo les va a ustedes? Bien, todo bien. Dante, bueno, no nos queda otra que empezar a desandar un poco lo que sucedió el fin de semana, tanto en el Te Deum como en el acto del 25 de mayo, en el discurso del presidente Javier Milei. ¿Cuál es el primer análisis que hace de este contraste, así se dice, entre ambos discursos? Uno, que claramente el de García Groba le pega, no solamente a Milei, sino a todo el arco político, y después el del presidente, hablando del Pacto de Mayo y el futuro, este futuro pacto que quiere hacer cuando salga la ley de bases. Bueno, tu pregunta, yo creo que tu pregunta consiste en representar la pregunta que muchos ciudadanos tienen hoy por hoy. Y yo pondría la respuesta a tu pregunta en los siguientes términos. Yo creo que lo que se vivió en el Te Deum, o actos parecidos, o situaciones parecidas en los últimos tiempos, es la gente que está preguntándole al presidente desde la perspectiva del vaso medio vacío. ¿Sí? Y el presidente responde desde la perspectiva de mirar el vaso medio lleno. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tú ves los datos, cuando cualquier ciudadano ve los datos que se le van presentando en diferentes etapas del día, digamos, ¿no? Entre los medios de comunicación y la cruda realidad que él enfrenta en su cotidianidad, probablemente la mirada se vaya concentrando en el vaso medio vacío. ¿Y cuál es el vaso medio vacío? Bueno, que lo que estamos transitando por ahora en la economía es un estancamiento brutal, una recesión brutal, una caída en la actividad brutal, y eso se empezó a sentir con mayor persistencia en la mayoría de los observadores de la realidad. Y el presidente sigue insistiendo de que va por el buen camino y para eso muestra otros datos. ¿Cuáles son esos otros datos? Bueno, fundamentalmente es la caída, digamos, o la desaceleración de la inflación. Entonces, esas dos miradas son verdaderas y hacen que el vaso esté medio vacío o medio lleno. Exacto. Está muy bien lo que dice Dante, porque creo que todos los notamos y todos lo sorprendimos. Nos sorprendimos con este contraste en el término de 4 o 5 horas. Hablando de la economía, porque bueno, resaltábamos lo de la iglesia, vamos a un gesto político que me pareció muy particular a mí, el vitoreo a Caputo, que quizás es uno de los más apuntados dentro del gobierno, si no el más apuntado. ¿Consecuencia de qué es este vitoreo a Caputo, que es el primer apuntado siempre como ministro de Economía? Bueno, hay algo muy raro ahí. Déjame hacer un punto ahí Sí. uso un minuto, ¿no? Sí, todo el tiempo que quiera. Mira, en realidad, siempre, normalmente, entre los economistas, hay muchas lecturas acerca de la economía como ciencia lúgubre, la economía como ciencia perversa, etcétera, etcétera. Lo que tratan de reflejar esas lecturas que uno se va forjando como economista de los inicios, es que los economistas no caen bien en general a la opinión pública y a la sociedad porque normalmente insisten en las restricciones presupuestarias. Dicho en palabras del presidente sería no hay plata. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces los economistas normalmente en las discusiones públicas o privadas caemos mal, ¿no? Porque cualquier persona que tiene un plan interesante, grandilocuente, normalmente el economista le dice, mirá, no hay plata para hacer eso. Bien. Entonces, uno pensaría de que el actual ministro de Hacienda, que está llevando adelante él en su persona el ajuste más brutal, debería de ser una persona bastante odiada en todos los círculos. Y lo que tú dices no es así. Hay vitoreos públicos acerca de él. La razón de eso no es otra, me parece a mí, que al ser el presidente, el que lo defiende, lo apapacha, lo recubre, le tira loas todo el tiempo, hace que se enaltezca la figura de él y se va convirtiendo como una especie de héroe bajo la capa del presidente. No olvidarse de que quienes lo vitorean son las mismas personas que vitorean al presidente.
Lógico. Entonces, claro, entonces creo que ahí está esa especie de ver a Caputo, el ministro de Hacienda, como un superhéroe, como la persona que fue capaz de interpretar el mandato presidencial de la manera adecuada y correcta, de tal manera que pone contento al presidente. Yo creo que ahí radica esa cuestión de por qué lo vitorea, ¿no? Porque, dicho de otra manera, tampoco es una persona carismática. Claro. Entonces no habría razones por las cuales la gente debería de fijarse en él. La única razón es que el presidente, a través de su carisma, lo cobijó. ¿No? Esa es la razón. Sí, hablando del carisma y la buena imagen del presidente, ¿eso es lo que la sostiene? ¿Es la imagen positiva que todos todavía le mantienen, o los números todavía la avalan? Obviamente que encuestas son encuestas, ¿no? Pero Sí. está en claro que el presidente todavía tiene bastante apoyo. Bueno, ahí yo separaría eso en tres cuestiones. A ver si me logro Sí. dar a entender de manera rápida y fácil. Yo creo que el presidente tuvo una etapa al inicio donde él mantenía un control férreo de la agenda pública. Hmm. Es decir, los primeros 2 meses del presidente fueron tan vertiginosos que la oposición quedó apabullada y la opinión pública estuvo concentrada en lo que hacía, decía y proponía el presidente. Eso se llama control de agenda y lo tenía y lo hacía bastante bien. A partir de eso, a partir de esos 2 meses, 3 meses, cuando empezó a tener los primeros encontronazos con la oposición en el Palacio Legislativo y las cosas no salieron como él quería, el control de agenda se fue diluyendo un poco y lo que pervivió ya no fue un control de agenda, sino fue una llamativa apelación emotiva a la opinión pública. Y ahora creo que lo que está teniendo es una mezcla entre eso y su rol protagónico como personaje, que lo explota muy bien y que por ahora lo mantiene en el centro de la escena política. Vamos a ver después qué pasa. Porque hay que entender algo, como todo en la vida, uno se puede cansar de los personajes. O sea, los personajes llaman la atención durante un tiempo y luego pueden agotar. El personaje se puede agotar, pero no lo sabemos. A lo mejor no, a lo mejor sí, ¿no? Yo creo que esos serían como 3 momentos que estamos atravesando. Y en esos 3 momentos la opinión pública lo fue acompañando, ¿no? Sí, sí, sí. A mí lo que me da la sensación de que está entendiendo cómo manejar ese personaje, porque en el Luna Park mostró 3 facetas distintas y el otro día le pedían que cante y demás, y dijo, no es el contexto. Me da la sensación de que esto que hablamos de Milei personaje, que el famoso que no se lo coma el personaje, lo está manejando bien. Bueno, usted lo decía, vamos a ver cuánto le dura. Invito a mis compañeros Julio y Victoria a que se sumen a la conversación. ¿Qué tal, Dante? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Todo bien? Buen día. Muy bien. Sí, Dante, te escuchaba y pensaba en los diferentes perfiles del votante de Milei y Sí. me paro en una de las encuestas que llevó adelante, en este caso, la consultora Isasi Burdman, donde afirma que hay un 50% de imagen positiva que todavía sostiene el presidente. Sí. A lo que voy es el punto de las provincias, ¿no? El arraigo que tiene un presidente que casi sin pisar el interior de Argentina, todavía tiene ahí una fortaleza, ¿no? Y tú lo has dicho, el presidente ha viajado poco por el país y cuando lo ha hecho puntualmente, digamos, a lugares específicos. Incluso ya como mandatario, como primer mandatario, ha viajado poco dentro del país. Yo, yo creo que cada provincia tiene su singularidad, las adherencias son diferentes. Uno pensaría que en cierta tipología de provincias donde la vida cotidiana transcurre con un peso proporcional del Estado muy exagerado y eso se nota desde la cultura hasta la economía. Quiero decir con esto, hay como una especie de conservadurismo político corporativo. Ya ustedes y la audiencia se tendrán en la cabeza a qué provincias me refiero. El discurso de Milei suena como un discurso fresco y, como él dice, liberador. En otras provincias donde no pesa tanto lo corporativo, pero sí las regulaciones económicas, los impuestos, etcétera, y también el discurso de Milei provoca
un aire fresco con el tema de la libertad económica, de la desregulación, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí hay un misterio, en la pregunta que usted hace, hay un misterio que solamente el tiempo va a poder develar. ¿Cuáles han sido las razones, los motivos? ¿A qué ha llevado al votante a fijarse en él? Por ahora tenemos hipótesis que las vamos explicando en función de los datos que tenemos en caliente. La historia nos va a ayudar a entender mejor ese proceso. Hola Dante, ¿cómo estás? Soy Victoria Gentile y me quedé pensando en lo que decías con respecto a los personajes. Yo creo particularmente que hay mucha influencia de comunicación, de marketing y de publicidad del equipo de trabajo que tiene el presidente. Incluso en su discurso él usó algunos términos muy publicitarios como conceptos e ideas cuando se refería a algunas cosas bien políticas. Y yo me quedo pensando si eso no tiene una gran influencia también en lo que piensa la opinión pública hasta ahora, ¿no? Como decís vos, porque hay que ver qué pasa en el recorrido. Ya tuvimos experiencias anteriores, como del presidente de la Rúa, y se acuerdan el publicista y la campaña presidencial que le fue muy bien, y le fue muy bien el primer año, y luego su comunicación se le volvió en contra, ¿no? ¿Vos creés que hay influencia del marketing y la publicidad también? No, mira, gracias Victoria. Tu pregunta es muy interesante. Déjame hacer dos rodeos, o sea, rápidos. Hay una gran parte de las personas, analistas o científicos, sociales, que piensan, digamos, que el presidente va a poner, digamos, la contrastación empírica del resultado de si es una estrategia publicitaria o no, o un discurso, ideología, etcétera, se va a contrastar si solo si el presidente logra resultados, ¿no? Económicos, concretos. Entonces, ahí gran parte del análisis está concentrado en los resultados de la política. Pero también hay una cuestión, y es lo que creo que apuntás vos, de que la relación entre el ejercicio del poder y el discurso político, mientras uno ejerce el poder, puede ir capeando el temporal de los malos resultados. Yo también creo en esa postura. O sea, que en la política no todos siempre son resultados y los resultados no explican del todo la permanencia o la adherencia que tiene un presidente, ¿no? Entonces, dicho eso, yo creo que el presidente, no sé si tiene una estrategia de marketing pronunciada como la han tenido otros presidentes. Yo creo que el presidente hace de su discurso una estrategia de marketing. ¿Pero por qué? No porque lo esté buscando, creo, o no porque sea una búsqueda desesperada, sino porque la ideología es tan extraña para la Argentina, lo que él dice, que en sí misma se vuelve un evento novedoso de marketing. Claro. Es que lo voy a decir, sí, permítame que lo diga de otra manera. Si ustedes recuerdan en la época de oro del kirchnerismo, en las radios, en la televisión, en la opinión pública, había muchos analistas que decían, bueno, el kirchnerismo utilizó esto de Ernesto Laclau de el significante vacío. Milei, haya leído o no a Laclau y sepa de esto o no, no lo sabemos, el concepto de libertad funciona como un significante vacío. ¿Qué quiero decir con esto? Cada persona, al escuchar libertad o casta, entiende lo que quiere entender. Y por ahora funciona. Si esto va a seguir funcionando, no lo sabemos. Esa es la vena que explota el presidente, con un personaje totalmente novedoso para lo que es la Argentina, para lo que venía siendo la Argentina. Y vuelvo a afirmar, esto no sabemos cuánto va a durar. Y te digo esto por lo siguiente, y con esto termino y les devuelvo la palabra. Argentina es muchas cosas, pero probablemente entre las cosas que no es una sociedad típicamente liberal. Nuestro entramado social no es liberal. Entonces, el discurso del presidente en algún momento se va a topar con ciertos nudos de la realidad social y hay que ver cómo los va a penetrar. Sí, y yo desde mi profesión me animo a decir que no sé, en esas circunstancias no sé si el marketing y la publicidad te puede resolver estas cuestiones, porque ahí es donde se choca las cuestiones sociales y políticas con la comunicación política, digamos. Claro, ¿no? hasta cuánto la realidad aguanta
toda la buena imagen en el marketing, la publicidad que tiene Milei. Es la realidad. Por el momento, esa imagen la sostiene, pero bueno, hasta que no se vean los resultados fehacientemente en la calle, que es algo de lo que habló el fin de semana, empezó a bajar la inflación y bueno, promete, si sale la ley de bases, empezar a bajar los impuestos. Pero hablando de esto, hablando de la comunicación, ¿cómo es la relación de Milei con la oposición? Que por momentos Milei va fuerte contra ellos, pero por otro lado está en buena relación con el pliego del hijo, por ejemplo, que llega hoy al Senado y críticas, más críticas menos, tiene los números para que salga. Lo que ustedes comentan, tanto lo que comentas tú, lo que viene insistiendo Victoria con el tema del marketing y todo esto, es muy interesante porque por ahora todo, a Milei, digamos, la oposición, por su propio desmembramiento y lo que está pasando actualmente dentro del PRO es significativo de este asunto, es como miel para su boca, digamos, ¿no? Es como música para los oídos. O sea, la oposición está tan fragmentada y está tan confundida que está jugando a favor del presidente. Ahora, eso, ¿cuánto tiempo va a durar? No lo sabemos, y la oposición en algún momento va a reaccionar, en algún momento de la coyuntura va a reaccionar, ya sea porque no le va a quedar otra o porque encontró la forma de reaccionar. Entonces, ahí hay lo que vaya a suceder con la oposición, ese es el tablero verdadero del ajedrez de la política argentina. Y vamos a ver cuando la oposición reaccione, cuando tenga herramientas para reaccionar, cuando sea el momento adecuado, vamos a ver cuál es la respuesta del presidente en ese momento. Pero déjame hacer énfasis en algo. Normalmente, cuando nosotros que estamos hablando, inclusive, y los que nos están escuchando, uno piensa que la política tiene, las acciones políticas, las reuniones políticas, las negociaciones, tienen mucho de explícito, digamos, ¿no? Se sientan a negociar sobre un punto. Y yo creo que ese es un enfoque que, si bien es adecuado para recoger información, no es del todo adecuado para entender cómo funciona la realidad. En la realidad, la política tiene que ver mucho con nuestras propias acciones cotidianas. Hay muchos elementos tácitos de las negociaciones. Es como en la vida cotidiana, uno se sienta con un amigo y no le dice vamos a hablar de este tema en particular. El tema que vamos a hablar es el tema que nunca mencionamos como tema, y lo estamos hablando, lo estamos bordeando. Las negociaciones políticas son de ese tipo. Por ahora, esas cuestiones tácitas, y esto me refiero por lo del pliego del hijo y otras cosas más, las cuestiones tácitas tienen que ver cuál es la relación, cómo se va a plantear la relación entre el gobierno y la oposición con respecto al pasado. Claro. Más que con respecto al futuro. Y esa es una cuestión tácita, ¿no? Que entre los emisarios en las negociaciones no están discutiendo eso ex profeso, pero es sobre eso que se está discutiendo. Perfecto. O sea, sí. Para ver el futuro tenemos que ver el pasado, pero estamos negociando sobre ese pasado de manera tácita. Claro. Quedó clarísimo su opinión y su exposición. Dante Avaro, investigador del CONICET, licenciado en Economía y doctor en Filosofía. Le agradecemos este ratito que charló con nosotros en Radio Sónica. Al contrario, un gusto. Que tengan una bonita tarde. Hasta luego. Gracias por la llamada. Igualmente, como decíamos, pasó este investigador del CONICET, licenciado en Economía, doctor en Filosofía, Dante Avaro, a quien le volvemos a agradecer el tiempo para el programa.